Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Carla González, les doy la bienvenida a mi canal y muchas gracias por compartir un ratito de su día conmigo. Chicas, pues les traigo el Story Time. Esta es la segunda parte. Se las debía, ya sé, ya llevo más de una semana sin subir video, pero ya estamos aquí de regreso. La verdad es que los saludo desde mi nueva casa. Vean nada más qué luz tan hermosa entra a esta casa. Fueron muchos cambios en estos días, muchas subidas y bajadas. La verdad es que no tenía nada de ánimo de grabar y tampoco el tiempo y ya les contaré también. Tengo ahí algunos clipsitos, yo creo que se los voy a compartir. Pero pues nada, ya estamos un poquito más estables, instalados por lo menos. Y pues nada, ahora sí vamos a compartir la segunda parte del chismecito. Así que si quieres saber la segunda parte del chismecito, pues quédate aquí conmigo. Entonces, en el chismecito pasado nos habíamos quedado en que... ¿En qué nos habíamos quedado? Pues en que ya todo el mundo sabía, ¿verdad? Ya teníamos un noviazgo abierto. La verdad es que prácticamente andábamos como si nada, como si fuéramos una parejita normal, con los amigos sobre todo, con mis hermanos, por ejemplo. Nada más con la familia de él, se podría decir, porque en realidad pues es familia de todos, nada más que como mi papá pues no está ya en este mundo. Entonces, pues yo ya no los veía tanto como mi familia, sino que toda la familia de ahí era familia de él. Entonces, con ellos no me la empecé a llevar tanto por todas estas historias que se comenzaron a inventar. No me acuerdo si les conté en el video pasado o fue en otro video, que después de que yo empecé a andar con este primo, a mí se me empezó a inventar de todo en la familia, o sea, de todo, o sea, yo me convertí en la peor persona del universo y la verdad es que en esta situación en particular y en esta nueva situación en particular que estoy viviendo en estos momentos de mi vida, te das cuenta cómo el machismo, o sea, es horrible. O sea, ellos de repente nos pueden tratar como a nosotros, pero de alguna manera la sociedad siempre va a buscar culparte, la sociedad siempre va a decir, ay, no sé, está bien raro esto, pero bueno, eso de que nos me inventaron un montón de chismes, pues me hizo alejarme mucho de la familia como tal de él. Entonces, pues nada más andábamos mucho con mi familia, con mis amigos, en las fiestas donde yo iba. Y pues nada, comenzó una relación hermosa donde me sentí muy apapachada durante 2 años. Él, la verdad, como un niño en conquista es un sol. Entonces yo me acuerdo que en el trabajo, porque comenzamos a trabajar juntos un tiempo, llegaba y ya él me preparaba mi desayuno o me compraba desayuno, porque yo nunca fui de atenderme, así como nadie me atendió como cuando era más chica. Yo también cuando estaba adolescente, porque estaba adolescente, era una adolescente en ese momento de 18 años, tampoco veía mucho por mí, entonces no desayunaba y él lo sabía, entonces él empezó como a tener estos detalles conmigo tan bonitos de llevarme el desayuno, flores, ustedes, ay, no sé, cosas que yo nunca había tenido en la vida. A lo mejor para ustedes dicen, pues unas flores, o sea que yo nunca había tenido eso en mi vida. Entonces yo llegaba a trabajar y en mi escritorio había, o en mi escritorio, en mi lugar de trabajo estaban estas docenas de rosas, cada una con su papelito, con su frasecita. Y él tenía mucho este tipo de detalles y yo, la verdad es que yo me enamoré perdidamente de él, perdidamente. Él es mucho de manualidades, él es mucho de detallitos así, románticos. Entonces, me perdí, me enamoré, o sea, loca, loca quedé. Y así también él, pasaron 2 años y medio y pues las cosas repentinamente comenzaron a cambiar. Él empezó otra carrera, él ahí comenzó otra carrera, había terminado una y comenzó a estudiar otra carrera. Yo no estaba estudiando, yo estaba trabajando. Entonces, él empezó a tener muchas amistades en sus escuelas. Entonces, quiero aclarar que esta es mi perspectiva. Obviamente él tiene su lado de la historia, yo tengo la mía. Y como siempre dicen, siempre hay tres lados de la historia. Tu percepción, la percepción del otro y la verdad. Entonces, yo estoy contando mi percepción de las cosas a como yo las viví y a como yo las sentí. ¿Ok? Y lo siento si, pues, no queda tan bien parado. Eso es lo que pasó. Entonces, pues nada, empezamos a distanciarnos un poco más. Yo también tenía mis amigas, entonces yo me iba con mis amigos. Él de repente se iba con sus amigas.
Y simplemente nos fuimos distanciando hasta que un día, desde mi perspectiva, al final les voy a contar también algo que pasó y que yo hice mal en el noviazgo nada más, o sea, mientras andamos de noviezo, de novios. Entonces, pues nada, mmm, de repente todo se empezó a enfriar y yo creé esta dependencia emocional que sigo teniendo hasta el momento. Entonces yo me empecé como a aferrar más y en esta situación de que él salía y yo me aferraba más, entonces creo que nos comenzamos a asfixiar. Entonces él empezó a salir con otras chicas allá donde estaba y yo acá empezaba con esta ansiedad a stalkearlo muchísimo en Facebook. Él es mucho de fotografías, a él le gusta mucho tomar fotografías y tener momentos y todo eso. Y obviamente estás en la universidad se tienen amigas y amiguitas. Pero yo me ponía loca con cualquier amiga, o sea, yo veía sus fotos de Facebook y si estaba con una amiguita así o con una amiguita así, o sea, yo le tenía muchos celos y aparte era muy insegura, soy muy insegura, es algo que pues no he podido trabajar en todos estos años, la verdad. Soy muy insegura y desde entonces ya lo era, entonces se convirtió como en un infiernito porque era él preocupado por su escuela, por sus amigas, por su esta, yo acá que nada más trabajaba, entonces me comparaba muchísimo, me comparaba con su mejor amiga, porque sí tenía unas personas que que ahora lo entiendo, sí eran amigos, amigos, pero yo loca, entonces me comparaba que si estaban más delgadas, que estaban más bonitas, que si se vestían mejor, entonces creo que eso también, siento yo que eso también lo comenzó a cansar a él. Entonces me empezó a dejar de lado un poquito más cada vez y un poquito más cada vez y un poquito más cada vez. Cuando esto empezó a pasar, de repente yo me entero que, en un pleito que tuvimos por teléfono, él me termina. Me terminó por teléfono después de 2 años y medio de relación. Que ahorita ya veo ahí 2 años y medio de relación, pues no es la gran cosa. Pero para mí en ese entonces había sido mi relación más larga. O sea, estamos hablando de que 2 años y medio, o sea, con el amor de mi vida, con la persona por la cual yo luché, por la persona por la cual yo había dejado todo, hasta la familia me había valido. O sea, yo me quedé sola de cierta manera porque toda la familia se vino en contra de mí y yo no tengo mamá. O sea, quiero que sepan que yo no tengo mamá, entonces yo no tengo familia materna como tal. Y la familia paterna, que era familia de él, me dejó de hablar y yo les dejé de hablar también. Entonces era lo que yo sentía en ese momento, que yo había dejado todo y me había valido por él todo y él me estaba haciendo a un lado. Entonces para mí, a mí se me estaba cayendo el mundo literalmente. En ese momento, con mi pensamiento de aquel entonces, que yo era una chamaca de 19 20 años, ya para ese entonces. Entonces a mí se me estaba cayendo el mundo. Yo lo quería aquí, yo lo quería retener. Entonces él me termina por teléfono y para mí fue doloroso, 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 doloroso. Pero igual lo acepté, incluso me fui a trabajar al día siguiente. Yo lloraba de todo, claro está. Ese día yo recuerdo que yo en ese entonces vivía con unas amigas que tenían a su mamá y recuerdo que ella me consolaba y me decía, y yo lloré, y lloré, y lloré, señora Tele, un abrazo hasta el cielo, un beso hasta el cielo. Nunca la voy a olvidar y siempre la voy a querer mucho. Bueno, pero ella me consolaba y me llevaba mis quesadillitas para que comiera y no me quedara sin comer, bien linda la señora. Entonces, también mis amigas, incluso ellas me quitaron el teléfono porque de repente me comenzó a marcar muchísimo. Y nada, me fue a trabajar al día siguiente. Este, y estaba en el proceso de duelo, estaba muy enojada, pero sin teléfono, pero muy feo ese día también. Entonces, a la salida del trabajo me lo encuentro ahí bien campante en la esquina esperándome. Y después de haberme terminado por teléfono, me dijo que había cometido el más grande error de su vida y que lo perdonara. Y sí, volvimos. Pero a partir de ese momento, de esa vez que regresamos, ya no volvió a hacer lo mismo. Jamás, 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 jamás. Entonces, y yo ahí todavía no estaba embarazada. Entonces yo estaba con él, pero yo lo abrazaba y yo sentía como su rechazo. Yo lo apapachaba como siempre y lo sentía extraño. Yo estaba tan desesperada que hice cosas, me humillé de la manera más horrible posible.
No sé si quiero contar eso, que todavía ronda en mi cabeza, así como de esas veces que más me he humillado en la vida. Es algo del índole. Entonces no estoy segura si lo quiero contar. Mm, Tal vez lo ponga en un short en algún momento si me animo, pero en ese momento creo que no porque fue muy humillante. Pues total, que salimos de este lugar donde yo me humillé horrible. Y yo lo veía, o sea, es que una mujer se da cuenta, o sea, uno se da cuenta. Y esta última vez también me di cuenta, pero uno se hace tonta, uno como que lo sabe, pero lo intuye, pero bueno, en aquel momento fue que salíamos y él de repente se iba y de repente se iba y salía esa sonrisita coqueta que uno sabe, y tú me entiendes si lo has vivido. Y esa sonrisita que de repente ya le está sonriendo raro al teléfono, así. Y yo lo veía y pues obviamente yo me dolía, o sea, me destrozaba por dentro, o sea, me dolía muchísimo. Y pues nada, me aguanté y aguanté y aguanté y aguanté hasta que en un momento fuimos a caminar, donde siempre íbamos en este lugar donde yo les digo que me jalaba y me daba un besote. A esos lugares fuimos a caminar y pues estaba distante y estaba diferente. Y recuerdo que le dije en un momento que estaba así y que lo sentía y él me respondió, es que salí con alguien. Y se rompió mi corazoncito en mil pedazos. Era la primera vez que me enamoraba a ese grado de enamoramiento. En la primerita vez. Era la primerita vez que yo sentía que lo daba todo por alguien. Que yo lo sentí. No sé si lo hice o no lo hice. Esa sería la percepción de él. Pero yo en ese momento yo sentía que lo había dado todo por esa relación y que él había decidido salir con otra persona. Entonces, obviamente me rompió el corazón, pero yo tenía esta dependencia emocional en la que no lo podía dejar, o sea, simplemente no lo podía dejar. Y en vez de decirle, ah, ok, pues llégale entonces, lo dejé de que seguir hablando. En este seguir hablando me dijo también que no estaba 100% seguro de querer estar conmigo. ¿Y qué creen que hice yo? Le lloré, pero me quedé. Me quedé y aguanté y dije, ok, no estás seguro, en algún momento lo vas a estar otra vez. ¿Ok? Y pues nada, seguimos andando y toda mi inseguridad me la terminé tragando yo, porque obviamente él no dejó de ir con sus amigas, él no dejó de ir a esos, sobre todo iba a unas canchas de fútbol o sí, unas reuniones. No me acuerdo si él jugaba en ese momento, creo que no, solamente iba a cotorrear ahí como a las canchas de fútbol, a apoyar a los equipos, pero yo sabía que esta persona con la que había salido estaba ahí. Yo lo sabía. Y yo le hablaba y yo le preguntaba y él, él lo que tenía que nunca me decía como tal mentira, ¿sabes? Entonces, aunque me doliera, me lo decía y eso era muy cruel, pero pues en mí estaba el mandarlo a la fregada o aguantarme y yo decidía aguantarme, ¿saben? Entonces, él me decía, pues no me hables, o sea, estoy ocupado, estoy en esto y ya que estoy. Y yo sabía que la muchacha estaba ahí. Entonces, fue muy extraño porque yo me aferraba a él de una manera. Codependencia emocional. Ahorita ya sé que es codependencia emocional. Y ahorita, a pesar de que aún tengo codependencia emocional, en aquel entonces no lo sabía. Simplemente yo sentía que, uff, lo amaba. Y sí lo amaba, pues. Y así pasó el noviazgo. Entonces recuerdo que un día yo empecé a tener como dolores en la parte del abdomen. Y fuimos a un ginecólogo que me revisó y tenía quistes. Entonces, estos quistes comenzaron pues, a lastimarme. Pero eran quistes benignos, o sea, el ginecólogo nos dijo que se iban a retirar con tratamiento. Y ahí fue donde primera vez nos planteamos el hecho de tener un hijo. Yo lo planteé, obviamente. Yo dije de repente, oye, ¿y si tenemos un hijo? Y él como entre broma y como nervioso. Yo estoy segura que en sus planes no estaba. Este... Ay, doña Carmen. Entonces, él me dijo que ya que se me quitaban los quistes, veíamos.
Y yo dije, sí, tiene razón, en ese momento tiene razón. Seguíamos de novios, pero yo seguía en este modo tóxica, horrible, y él también seguía en un mood en el que ya no le importaba tanto, ¿saben? Entonces, pero seguíamos y seguíamos, seguíamos. Entonces, pues nada, después de esa plática que tuvimos y de haber ido al ginecólogo, como al mes me entero que estoy embarazada de mi primer hijo. La verdad es que yo intencionalmente jamás en la vida dije, ay, me voy a embarazar para que no se vaya. No, no lo dije así en ese momento. Pero sí me comencé a descuidar de que, ay, se rompió el condón, no pasa nada. De que, ay, se fue por otro lado, se movió, no pasa nada. En otros tiempos, en cuanto había así como que algún detallito que pudiera ser que, o sea, ocasionar un accidente de embarazo, rapidito por la pastilla del día siguiente, que casi no nos pasaba. Y curiosamente en esa temporada pasaron más accidentes, me valió la pastilla, o sea, y quedé embarazada. Después de que quedó embarazada, este, pues yo comencé con esta ansiedad de, no era ansiedad, sino que de por sí yo ya traía, yo ya estaba, yo era codependiente emocionalmente, insegura, con baja autoestima. Y embarazada le agregamos las hormonas, entonces yo ahí era un desastre, o sea, era un mar de lágrimas. Entonces él me iba y me visitaba y yo comenzaba a llorar. O sea, lloraba y lloraba y lloraba. Se iba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Todo el tiempo me la pasaba llorando, sobre todo si él se iba. ¿Qué fue lo que pasó? Que gracias a todo este llanto que había, pues lo terminé obligando a quedarse conmigo. Nunca le dije como tal, quiero que te quedes y nada, o sea, o sí, no me acuerdo. Pero así pasó, o sea, él sintió que yo sufría mucho, entonces se terminó yendo a vivir conmigo. Después él lo intentó bien todo el embarazo del primer niño, de mi primer hijo. Él lo estuvo intentando bien, o sea, lo estuvo haciendo bien. Íbamos, o sea, éramos como una pareja nueva, así bonito, o sea, yo trabajaba, yo siempre, nunca dejé de trabajar. Él estudiaba, más que otra cosa, él estudiaba y trabajaba un poco con su papá. Entonces, la carga económica de la casa me la adueñé yo. Yo me compré mis cosas, o sea, todo lo que logramos conseguir para el bebé en ese momento, obviamente fue de mi pensión, no, no es pensión, es estas semanas que te juntan, ¿cómo se le llama? Permiso por maternidad. Te dan, en ese entonces, ahí me dieron 32 semanas, me parece. Entonces, esas 32 semanas te las pagan, pero te las pagan todas juntas. O sea, no te dan como por semana. Entonces, con ese dinero yo lo que hice fue pues comprar la cuna del bebé, todo lo que se necesitaba para el bebé lo compré de ahí. Él trabajaba con su papá y yo aportaba, pero en ese momento fue nuestro primer strike como pareja porque nunca nos pusimos bien de acuerdo sobre cómo se iban a llevar las finanzas. Entonces, inicialmente lo que yo hice fue darle todo mi dinero a él. Entonces, él, todo lo que yo ganaba se lo entregaba y él lo que ganaba trabajando con su papá lo juntaba y empezó a comprar cosas y yo empecé a no tener control de mi dinero. Cuando desde que yo tenía 10 años que trabajo, pues tenía control de mi propio dinero, ¿saben? Entonces a mí me pesó mucho y le empecé como a reclamar. Entonces él, no sé si para no tener problemas y simplemente no supo hablarlo, me dejó mi dinero en paz, pero pues tampoco fue como que me empezó a dar dinero aparte. Obviamente como él estaba estudiando y yo era la que trabajaba, pues la entrada económica de dinero más fuerte era de mi lado. Y eso también comenzó a ser un problema, al menos en mi cabeza. A menos en mi cabeza, ¿por qué? Porque yo sentía como que le daba más a la relación y que aparte él no estaba feliz en la relación, no sé, un problema para mí en mi cabeza. De ahí empezamos mal. Entonces, todo el embarazo del niño estuvimos bien, la verdad es que hicimos baby shower, tenemos reuniones todavía con mis amigas de ahí en la casa, nos visitaban sus papás, ahí nos empezaron a visitar cuando yo tenía como 8 meses, fue un día a decirme que un 24 de diciembre me dijo que sus papás me habían invitado a comer. Cuando yo tenía sin ir, pues todo desde que mi tía se enteró que andábamos, yo ya nunca me había parado en su casa porque ella no quiso que ya
me volviera a parar. Obviamente yo con humildad fue de, ok, está bien. Y fui y ahí fue donde empecé a tener otra vez relación con mis tíos, sus papás. Porque pues ellos obviamente pues querían conocer a su nieto. De ahí es donde digo que sí quiero mucho a mi tía y sí quiero mucho a mis tíos, pero yo siento que si mis hijos no hubieran sido, no fuera lo mismo, ¿verdad? Pero bueno, de una vez que nace Oliver, empieza a haber más irregularidades en la relación. Obviamente yo solita me ponía, ahora lo entiendo, ahora después de tantos años después, ahora lo entiendo. Yo solita me ponía en este papel de la víctima, solita, porque uno cuando no quiere ser la víctima, la primera te vas, pero yo me alimentaba de este papel. Entonces, yo le hacía mucho enfoque a todos esos detalles que me lastimaban, que hizo muchas cosas que me lastimaban, sí, muchas, o sea, yo le descubrí mensajes con sus amigas, yo le descubrí infidelidades con personas mucho más grandes que yo, muchos más, o sea, sin ser despectiva, yo tenía 20 años, o sea, yo tenía 20 años, o sea, era jovencita, o sea, y yo me sentía horrible, pero que me estuviera engañando virtualmente, según eso, con personas de 30 40 años, para mí era como que una patada en mi autoestima. Y todo eso iba mermando la relación porque yo le reclamaba, pero lo perdonaba, ¿saben? Y él era, no sé si no se daba cuenta en ese momento, creo que no. Creo que él sentía que eso era normal y que los hombres se comportaban así. Y pues obviamente a mí me lastimaba el cocoro. Y fueron varias de esas que perdoné. Entonces ya era aparte de que él creció en un ambiente un poquito machista, la verdad, machista. Entonces la atención mayormente de los niños cuando yo estaba en casa pues era hacia mí. Pero acuérdense que yo trabajaba, o sea, y yo trabajaba en un lugar que era demandante, o sea, no en cualquier lugar. Yo entraba a las 8 de la mañana a trabajar y salía a las 8 de la noche prácticamente. Entonces comenzamos a tener problemas porque nos fuimos también a vivir cerca de la casa de su mamá. Entonces él se la vivía en la casa de su mamá. Y la casa mía se caía en pedazos, se caía. Uno porque yo no tenía la madurez, yo nunca había atendido una casa. Yo nunca me había encargado de la limpieza de una casa, del cuidado de unos niños, tampoco me había encargado de eso. Pero él tampoco. Entonces, él sentía, yo pienso que él sentía que yo tenía que encargarme de todo eso, pero yo estaba trabajando y él no trabajaba. No trabajaba todo el día, o sea, nada más trabajaba los fines de semana. Entonces, en mi cabeza era, ok, yo trabajo, yo me voy a levantar temprano, o sea, que él atienda a los niños en la noche porque no me puedo desvelar, ¿saben? Y yo decía, ¿por qué? Si yo estoy trabajando todo el día, ¿por qué él no viene y me ayuda con el quehacer? Él se iba a la casa de su mamá y supongo que le ayudaba a trabajar a su papá y les ayudaba ya en el quehacer, pero para mí en mi cabeza era, pero aquí vives conmigo, ayúdame a mí. Pero no lo hablaba, ¿saben? Yo eran cosas que yo pensaba y que yo sentía, pero yo mm, nunca me senté con él como a hablar y decir, oye, yo siento que esto está así, así, así. No tenía la madurez y él tampoco tenía la madurez para escucharme. Entonces, simplemente yo se lo decía ya cuando explotaba. Ya cuando explotaba era cuando le decía, pues aquí vives y así nos peleábamos, pues. Obviamente las infidelidades siguieron, él siguió mandándose mensajitos con sus amigas y yo me volví loca, o sea, loca, tóxica a morir. O sea, él llegaba de trabajar y yo le revisaba la mochila. Y claro que encontraba cosas raras, o sea, yo le revisaba la mochila, yo le revisaba que no trajera brillos en la cara, le revisaba las camisas, que no trajera manchas, o sea, horrible, 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 horrible. De verdad, una cosa horrible. Pero ojo de loca no se equivoca, o sea, yo no lo hacía de a gratis. Yo lo hacía porque cada que yo revisaba, y me volvió obsesiva con el teléfono, cada que yo se lo podía revisar, se lo revisaba. De verdad, cada que yo se lo podía revisar, se lo revisaba. Y siempre encontraba fregaderas, siempre. Mm, sí, siempre. Y pues nada, así fue nuestro matrimonio de 2 años, me parece que tuvimos, más o menos viviendo juntos. Entre 1 año y medio, 2 años, no fue más. 3, a lo mucho, cuando y el embarazo de Oliver. Y pues nada, así fue la mayormente. Él la verdad era, en ese entonces era también muy inmaduro,
muy injusto, machista, la verdad, la verdad. Discúlpame, tú me estás escuchando, pero era la verdad y tú lo sabes. Entonces pasaban ciertas cosas como que yo llegaba de trabajar y yo quería hacer de comer. Entonces yo me ponía a hacer de comer y hacía así como todo preparar para mañana al día siguiente, que las mamilas, que la mochila, que la ropa, porque llevé a los niños a la guardería. Entonces yo prepara y te piden un montón de cosas, que los cambios, que esto y que aquello. Entonces yo llegaba de trabajar noche a dormir a los niños y luego estaba intentando estudiar inglés, o sea, llegaba a preparar mochilas, a preparar ropa, a lavar ropa, llegaba a tratar de hacer de comer, porque yo todavía quería ser como esta esposa perfecta hasta cierto punto. Yo quería que él tuviera comida de la que yo hacía, no que siempre se fuera a comer con su mamá, que ahorita pues ya pienso diferente también y digo, pues también que tenía, digo, si de todas maneras su mamá hacía de comer, tampoco había tanto problema. Pero en ese entonces para mí era muy importante que él sintiera que su casa era conmigo, ¿saben? Para mí era muy importante. Entonces, todo esto de que yo llegaba, hacía de comer, preparaba mochilas, me terminaba durmiendo bien tarde y él simplemente se iba a dormir. En cuanto bañamos a los niños, él se iba a dormir. Que los niños me despertaban en la madrugada porque estaban muy chiquitos. Y que yo fuera la que se levantara a cuidarlos cuando sabíamos que él todo el día iba a estar en su casa al día siguiente, porque seguía estudiando por X cosa. Hubo muchas cosas feas, feas ya durante nuestro matrimonio. El hecho también de que yo también quería estudiar. O sea, cuando yo salí embarazada, él estaba estudiando. Entonces él en un momento me dijo, voy a dejar de estudiar. Y yo le dije, no, 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 no. O sea, tú termina de estudiar porque yo estoy trabajando. Ya que tú termines, me toca a mí. Entonces recuerdo que una vez eh, en la casa, yo le dije, ¿sabes qué? Ya terminaste de estudiar, me voy a hacer trámites para empezar yo. Entonces él volteó y me dijo, ah, sí, métete a estudiar, pero mientras sigas pagando lo que estás pagando. Yo estaba pagando la renta, yo aportaba para la comida de los niños, yo aportaba también para que cuidaran a los niños porque pues yo estaba trabajando y la que los cuidaba realmente era su mamá en su casa. Entonces yo aportaba y obviamente si yo me metí a estudiar ya no iba a poder pagar todo eso. Entonces para mí el que él me contestara, pues mientras sigas pagando lo que estás pagando, para mí fue como que no había manera, simplemente no había manera. Y en vez de yo sentarme y discutirlo con él y decirle, a ver, siéntate, explícame, o sea, ¿cómo me estás diciendo si yo decidí apoyarte en tus estudios, que terminaras, ahora cómo me estás diciendo que esto? O sea, no entiendo. Pero yo lo veo desde el punto en el que él ya no estaba pensando en mí ni en nosotros como pareja en ese momento. Él tenía sus amiguitas y sus estos, entonces no le importaba. También con lo del carro que me compré, por ejemplo. Mi patrón, señor, también mucho tiempo me veía para allá y para acá y me veía en friega. Entonces él me decía, Carla, necesitas un carro y Carla, necesitas un carro. Y yo se lo comentaba a él porque era mi pareja, ¿verdad? Y decía, oye, el Inge dice que necesitamos un carro. Y fíjate que el Inge así, fíjate que elige esto. Y él, cuando yo le decía del carro, sí me decía, ah, no, pues sí lo ocupamos, pues sí lo ocupamos, pues sí lo ocupamos, sí lo ocupamos. Mm, y en el momento que se hizo realidad y que el ingeniero me entregó el carro y que yo le empecé a pagar al ingeniero, yo me senté otra vez con él y le dije, oye, pues ya me entregaron el carro, ¿cómo le hacemos? Esperando que él me dijera, ah, no, pues yo te doy 200 porque yo le daba bonos chiquitos al Inge, yo le daba bono de 500, entonces yo dije, bueno, pues mi chimichada, pero también, o sea, yo nada más le decía y yo no me sentaba como a hablar claramente y decirle, a ver, bueno, ¿cuánto vas a dar tú y cuánto voy a dar yo si acepto el carro, verdad? Y el mero día, cuando ya me empezaron a rebajar, también le dije, oye, pues ya me empezaron a rebajar. Y su respuesta fue, tú querías carro, ¿no? Entonces, para mí todo eso iba como, ugh, sí, apachurrando mi corazón. Y pues nada, terminé pagando el carro yo solita, obviamente. Ah, y como les digo, yo creo que era esto de que él ya no se veía en la relación conmigo. Él estaba en otro rollo. O sea, él no estaba pensando como nosotros en pareja.
Y la verdad es que todos estos problemas económicos, yo me los hubiera aguantado. Yo soy muy dependiente emocionalmente, soy emocionalmente dependiente, soy hasta el momento, soy dependiente emocionalmente. Entonces, yo me lo hubiera aguantado. Pero lo que no soporté más fue que siguieron los mensajitos y siguieron los mensajitos y siguieron los mensajitos. Y un buen día, recuerdo que fue un cumpleaños de una prima, que queremos mucho, fue un 19 de febrero. Fuimos a caminar a algo muy famoso en Guadalajara que se llama Chapu. Y yo me acuerdo la manera en que yo le estaba rogando ahí a él. Íbamos caminando y él iba como en lo suyo y yo como en lo mío. Entonces yo iba. Y quiero decir que, repito, es mi percepción, porque yo ya me sentía muy desconectada de él. Yo no sé si él realmente lo hacía a propósito, yo no sé si él realmente se sentía desconectado, yo no sé si realmente le avergonzaba estar conmigo, pero yo sentía que le avergonzaba estar conmigo. Y como les digo, estoy hablando desde lo que yo sentía con mi falta de autoestima, con esto de que en ese entonces mi hijo más chiquito tenía 1 año. Ah, lo del niño fue otra historia. Mi hijo el más chiquito tenía 1 año, entonces mi cuerpo para mí estaba deforme, ¿saben? Entonces, esa fue mi percepción. Entonces yo me acuerdo que íbamos caminando ahí en Chapu y yo le decía, oye, mira esto, porque le interesa mucho la pintura, él tiene carrera en artes visuales, entonces decía, mira, están pintando esto, mira qué bonito. Y sus contestaciones eran de, ah, sí. Y ya esas eran contestaciones de todo, de ya de los últimos 2 años, o sea, los últimos 2 años ya no podíamos platicar con todo era, sí, ajá, ajá, sí. Y esas eran, pero yo seguía con esa esperanza de arreglarlo. Yo tenía mucho, en ese día que salimos tenía mucho sin salir con él. Entonces para mí era qué chido, vamos a conectar, o sea, qué padre, ¿verdad? Entonces, mira esto y él, sí. Mira el otro, sí. Luego pasó gente que lo conocía a él y en vez de presentarme como su novia, como su esposa, como la madre de sus hijos, fue así de, me soltó y fue y lo saludó y regresamos. Entonces todo la esta fue así. Nada más para las fotos como que sí me abrazaba y ya foto, flashazo, ¿verdad? Entonces recuerdo que nos fuimos a comprar unas crepas y ahí nos separamos un poco. Entonces él se fue detrás de como de un tanque de gas y empezó a mandar mensajes. Porque son así. Ya. Ni siquiera lloro o sea, creo que lloro por lo tonta que me siento. Bueno, pues él se empezó a mandar mensajes y yo me di cuenta. Entonces ese día llegué y lo abracé por la espalda y me di cuenta que estaba hablando con una amiga. No le encontré nada, o sea, no leí nada raro en ese momento. Pero sí me ofendió mucho que conmigo no quisiera ni hablar y se estuviera mensajeando con otra persona. Entonces, pues nada, nada más me acuerdo que en ese momento le dije, qué bueno que con ella sí tienes plática, no me acuerdo, pero le dije, qué bueno que con ella sí tengas algo de qué hablar, ¿verdad? Y ya, lo solté y me fui. Y seguimos, o sea, seguimos, yo ni siquiera le reclamé ni nada, fue así de, simplemente seguimos, obviamente yo estaba muy seria ya, muy seria. Mm, Al día siguiente, eso fue el sábado, él trabajaba solamente los domingos de 2 a 10 11 de la noche, una cosa así. Entonces al día siguiente, el domingo, siempre, pues ya yo me encargaba el sábado en la tarde y el domingo en la mañana del quehacer, que eran los días que yo descansaba, y yo lo esperaba el domingo. El domingo, no me acuerdo si cenamos o no cenamos ni nada, pero yo estaba seria. Y él empezó con, ¿qué tienes? ¿Y qué 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 tienes? Y yo nada, nada, nada. La verdad es que si él hubiera callado en ese momento y no me hubiera seguido preguntando, yo creo que ni siquiera hubiéramos terminado. Porque yo era capaz de aguantarme todo.
2 veces. Y nada, todavía estábamos viendo la tele y yo fui y me recosté en sus piernas y seguía, pero es que, ¿qué tienes? Pero es que, ¿qué tienes? Y ya en una de esas me levanté y le digo, ¿sabes qué tengo? Le digo que ya estoy cansada. Le digo, a ver, préstame tu teléfono. Y no, no me quiso prestarme su teléfono. No me lo quiso prestar. Yo en ese momento le dije, préstame tu teléfono o se acaba la relación aquí. Y decidió no prestármelo. Entonces yo me paré muy enojada y le dije, es que tú lo que quieres es seguirme viendo la cara de... Así le dije. Aventé lo que traía en la mano al sillón y me fui a dormir. Y creo que en ese momento le dije, mañana no te quiero ver así porque soy muy impulsiva. O sea, soy muy impulsiva. Ya cuando estoy muy enojada soy muy impulsiva y tomo decisiones así en caliente. Entonces le dije, mañana no te quiero ver aquí. Y dicho y hecho, me fui a trabajar al día siguiente y en la noche que llegué ya no estaban sus cosas. Así se fue, de rápido. Y pues nada, yo todavía le seguí rogando un tiempo, no, no mucho, un tiempo nada más. Yo no podía creer cómo tan fácil podía aceptar perdernos, perdernos a mí y a sus hijos. Él tiene, con él tuve 2 hijos, son los más grandes. Y yo no lo entendía, o sea, yo recuerdo todavía cómo iba, acostaba a mi hijo en su cama, tenía como 3 añitos y el otro tenía 1, algo así. Los acostaba en su cama y ahí en el cuarto había un sillón. Y yo me iba al sillón a mensajearme con él y decirles que cómo es posible que no luches por tu familia. Y ahí él me decía que pues que no sentía nada por mí, que ya no sentía que... Y pues ya lo típico que se empiezan a justificar, que si los detalles, que si no me cuidé, que si dejé de ser detallista, para lo cual todo yo tenía una respuesta, porque se los juro que yo me esforzaba en muchos aspectos. Yo soy muy tonta para hacer muchas cosas porque pues me la pasé trabajando desde chiquita, entonces no sé mucho de manualidades, no sé mucho de la limpieza de la casa, en ese entonces menos, o sea, ahorita sí ya le hay un poquito más a ciertas cosas, pero en ese entonces mucho menos, o sea, yo detalles, o sea, me los inventaba y me salían como niña de primaria. ¿Por qué? Porque me la pasé trabajando todo el tiempo, yo no sabía tanto de eso. Entonces yo me recuerdo intentando hacerle detalles, comprándole peluchitos, yo me recuerdo luchando. Hasta que en un momento me dijo, es que ya no sé qué más decirte, simplemente pues ya no. Y sí, ya no regresó. Obviamente, como soy dependiente emocional, a poco tiempo conocí a otra persona, que es el papá de Camila, y empezamos a andar luego luego. Y esa es otra historia, esa es otra historia. Pero me ganaron los sentimientos. Así fue como terminó la historia de amor con mi primo. Esa es la realidad. Yo le pedí permiso de contar esta historia. La verdad es que no sé si recuerda todo lo que yo platiqué. Obviamente, como les digo, él tiene su propia versión y hay cosas que me guardé también. Otras cosas que me guardé. Como lo que... No, creo que sí se los he contado. Lo que vi en el embarazo de mi segundo hijo. Por ahí anda. Este... Que es parte, pues, parte de todo esto. Espero, yo sé que me vas a ver y espero que no te agüites. Simplemente conté las cosas como yo las sentí. Viene una tercera parte con él. Hay otro story time del presente que ahorita estamos saliendo de vuelta. Mm, creo yo y siento en este momento que él ha madurado mucho, que estoy hablando con una persona diferente. En 9 años él se acercó, a él le funcionó la religión y lo hizo cambiar al parecer. Este, yo durante estos 9 años que estuve con mi otra pareja, lo único que comprobé fue que él es un buen padre. Yo nunca tuve ni una queja sobre su paternidad, o sea,
Ese hombre vive y respira por sus hijos, o sea, él ama a sus hijos, él nunca dejó de cumplir con la pensión alimenticia con sus hijos, él nunca dejó de verlos cada fin de semana y era muy raro cuando no podía y teníamos una buena comunicación con los niños, digo, hablando referente al tema de los niños, la verdad, y en estos 9 años pues me demostró que como padre vale mucho la pena. Entonces, ahorita estoy saliendo otra vez con él, pero estoy apostando al padre de mis hijos, estoy apostando a no estar con otra persona que de repente los abandone. Estoy apostando a que ha madurado mucho y que esperemos podamos construir algo bonito. Y pues eso yo creo que lo vamos a dejar para otro story time, porque todavía hay muchas cosas que están como así, están muy frescas. Eso lo vamos a dejar para otro story time. Yo sé que he cometido muchos errores, yo no soy una persona perfecta. Les comentaba, ahora que hemos estado platicando, ya de ahora que terminé con Eduardo y todo eso que hemos tenido, que empezamos a tener comunicación otra vez, parece, cuando andábamos de novios, que todavía no encargábamos a Oliver ni nada, yo salí con un amigo. Y no le dije que, y él se enteró. Y él empezó a querer hacer lo mismo que yo en vez de reclamarme. Entonces, él ahorita me comenta pues que de ahí empezó como todo su desentendimiento hacia mí, porque una cosa llevó a la otra, llevó a la otra, llevó a la otra, pero sí, yo también la regué cuando estábamos de novios, una vez, y en esa vez fue así como que no sirvo para esto, no sirvo para poner el cuerno, entonces bye. Entonces, pues nada, son cosas que pasaron hace más de 9 años. Si me vieron llorar, no es por esa situación en particular, sino por todo lo que se está viviendo ahorita en el presente. Cuando... Ay, es que ya no quiero chillar. Ni siquiera sé porque ya tenía mucho que no pasaba. Cuando una persona te es infiel, la primera vez, te destroza tu autoestima. Te sientes tonta. Recuerdas todas las veces que te humillaste, que fue lo que más trabajo me costó superar con el papá de los niños, en 9 años, creo que fue lo que más trabajo me costó superar. Las veces que yo me humillé. Y es muy doloroso. Pero cuando te pasa una segunda vez, es como confirmar que no sirves para esto. Y sí, uno trata de trabajar y, y pensar que no es uno. Uno trata de trabajar en uno y pensar que ellos toman las decisiones por algo. Pero cuando dos personas que tú amaste tanto te hacen lo mismo, te sientes basura. Te llegas a sentir nada. Llegas a sentir que nunca va a llegar esa persona que te ame realmente como eres, que te respete, que dé lo mismo por ti. Y estoy hablando de lo que sentí cuando me pasó la segunda vez. Ahorita creo que mi pensamiento ya está cambiando, ¿verdad? Ahorita creo que ya es diferente, pero pues sigue doliendo. Y a veces uno lo guarda y dice, nah, ya está pasando ya. Pero no es tan fácil. No está fácil entender
que diste todo en una relación y luego en otra y luchaste y aguantaste porque a veces las personas no son fáciles y yo sé que yo no soy una perita en dulce, ¿verdad? Y aguantas muchas cosas. ¿Por qué? Porque dices, ok, es un matrimonio, los matrimonios no son fáciles, me puedo aguantar esto, me puedo aguantar aquello, me puedo aguantar el otro, o sea, este tipo de defectos son negociables. Y minimizas y esperas y que de todas maneras después de luchar y de tratar de darlo todo, de todas maneras te terminen engañando y te terminen traicionando y te terminen que una persona que amas tanto realmente le valga el daño que te va a causar al tomar ciertas decisiones. Eso es lo que realmente duele. No me duele tener otra casa, o sea, estoy feliz con mi nueva casa. No, mis hijos se adaptaron fácil a la escuela, o sea, ya están adaptados a la casa, ya están adaptados a la escuela. Uno puede trabajar, uno puede sacar adelante a la familia. O al menos lo intentas. Pero qué difícil es tratar de entender que alguien por la que dabas tanto, por la que hasta cierta manera metías las manos al fuego, te traicione de esa manera. Y tratar de entender que no es tu culpa. Tratar de entender que así son las personas, que no saben lo que es que no saben lo que es lealtad. Y que tú no tienes nada que ver con eso, aunque te haya pasado dos veces seguidas. Es difícil de metértelo en la cabeza, muy, muy difícil. Y que después de todo eso, ahora ya se estén hasta diciendo cosas para minimizar el acto, para que termine yo siendo la... ¿En serio? ¿En serio? Pero bueno, de momento mis hijos son muy felices, están contentos. Camila está pasando por un proceso, cada vez la veo mejor. Nosotros dos están contentísimos porque estoy saliendo con su papá. Yo no sé si vaya a ser un story time de lo que fue mi matrimonio, de cómo me enteré, de cómo pasaron las cosas. No lo sé, no lo sé porque todo está muy fresco, porque ya no quiero problemas, porque lo que quiero es seguir adelante, quiero cerrar como todos esos capítulos, dejarles como toda esta, dejarles como todas estas, mis experiencias de vida a ustedes y cerrar capítulos y tratar de luchar por mis sueños de aquí en adelante. Pero aún no sé bien lo que me depara el destino. No estoy segura de nada ahorita. Lo único que sé es que quiero que mis hijos estén bien y mis hijos están bien. Entonces, me puse muy sentimental en esta story time, pero no sabía que me iba a pasar porque eso pasó hace muchos años. Pero como tiene tanta relación y como es tan parecido el desenlace o el final, yo creo que por eso me movió tanto. Pero ya, o sea, no estoy mal, estoy bien. Estas lágrimas ya hacía mucho que no salían. Entonces, somos fuertes. Somos fuertes y vamos a salir. Y pues nada, el siguiente story time que se viniera, en dado caso, sería el de cómo conocí a mi ex esposo. Y cómo fue que nos juntamos tan rápido y cómo fue que encargamos a Camila y todo ese desmadre. Como les digo, todo viene de una dependencia emocional que tengo y que es difícil luchar contra ella. Muy difícil, muy, muy difícil. Pero así pasaron las cosas. Entonces, perdón por mi moquera, lo siento. Entonces, pues nada, ya hasta aquí vamos a dejar este video porque se me hizo súper largo. Todavía hay que editarlo.
Entonces, pues si te gustó este chismecito, esta plática conmigo, por favor suscríbete a mi canal. Ya sabes que si llegaste hasta aquí ya me ayudaste un montón, pero si me quieres ayudar un poquito más, por favor, suscríbete y comenta tú qué opinas de toda esta situación. Se aceptan críticas constructivas, destructivas y de las que quieras. Tú déjalas allá abajo. Y pues nada, nos vemos en un próximo video.